hace 11 años. Participamos en forma ininterrumpida en esta Feria del Libro, mostrando en lo que trabajamos todo el año, o parte de lo que hacemos todo el año, porque a lo largo del año también hacemos presentaciones de las obras que vamos editando. Sí reservamos para la Feria del Libro aquellos temas que son para nosotros importantes en función de políticas que la editorial tiene como objetivo acompañar. En este caso, bueno, me toca de cerca porque todo lo que fue Gobierno Abierto o Justicia Abierta fue un proyecto que encaramos mientras era consejera de la magistratura. Y bueno, de acá que también la editorial tenga una colección que se llama Justicia Abierta, porque nosotros queremos desde la editorial también apoyar este proceso, porque además consideramos que este tipo de políticas fortalecen las instituciones. Ahí lo veo a Mariano, pero te tengo los anteojos de leer, Mariano. Pero me acuerdo del día que hicimos aquella presentación. Bueno, hoy lo que estamos presentando son 3 cuadernillos que se elaboraron justamente en el Centro de Planificación Estratégica que preside Carlos Masvélez. Las autoras Inés Selwood, que hoy no nos puede acompañar por un tema de salud, y Eugenia Braginsky, que sí nos acompaña en el panel. Y quiero destacar también la participación que tuvo acá la Secretaría de Coordinación de Políticas Judiciales, porque estos cuadernillos contaron justamente con la revisión del lenguaje claro que hace esta Secretaría. Bueno, justamente la llegada de la justicia abierta a nuestro poder judicial hace que se implementen políticas públicas como la transparencia, la rendición de cuentas, el derecho a acceso a la información pública y los espacios de participación ciudadana. Estos cuadernillos recorren, en primer lugar, los conceptos generales y los principios básicos del derecho a acceso a la información pública. Acá tenemos a la doctora Marcela Basterra, que también es una experta en la materia, que mientras fue presidenta del Consejo de la Magistratura nos martillaba con el tema. La implementación de métodos y procesos para que este derecho sea efectivo y justamente la relevancia de la llamada transparencia activa. Bueno, quiero aprovechar para agradecerle a las autoras, Eugenia le va a contar a Inés, que hayan confiado en nosotros para esta publicación, que insisto, es importante porque ayuda a fortalecer la institución, y lo más importante de esto es que a la vez fortalece la confianza de los ciudadanos y las ciudadanas en estos organismos. La justicia, todos sabemos que no goza de un momento de confianza, así que trabajar en el fortalecimiento va a ayudar justamente a que vuelvan a tenernos la confianza que yo creo que en este Poder Judicial un poco nos merecemos. Así que dicho esto, le agradezco a todo el personal de Editorial Juzbaires por el trabajo que realizan a diario y que pueden ver si entran a nuestra página de Editorial Juzbaires, que van a ver que todos nuestros contenidos, justamente para que sean de fácil acceso, son de descarga gratuita, así que pueden entrar, recorrer nuestro catálogo y si hay algo que les interese, que seguro van a encontrar, lo pueden descargar gratuitamente. Muchas gracias, los dejo entonces con Eugenia. Bueno, gracias a todos y a todas por estar acá. Yo voy a ser súper breve porque quiero escuchar a Carlos, que también me avisó que va a ser muy breve. Así que a Ornella y a Marcela, que son dos grandes profesionales, expertas y además amigas. Así que es un honor que estén acá. Gracias, Alejandra. Como decía Alejandra, Inés
que es la actual directora de Justicia Abierta y con quien escribimos estos cuadernillos y vamos andando la vida profesional también, Inés y yo, en materia de transparencia, acceso a la información desde que éramos muy pequeñas. Siempre hacemos el chiste que les dimos los mejores años de nuestra vida a esta causa y vamos logrando algunas cosas. Está saliendo una operación odontológica que no se llegó a recuperar, así que les manda las disculpas del caso y confía que va a estar todo bien también. En primer lugar, agradecerle a Alejandra y a Débora, que la veo acá, y obviamente a toda la editorial por darnos la posibilidad de publicar estos cuadernillos en el marco de la editorial. A Carlos, obviamente, como presidente del Centro de Planificación Estratégica, por apoyar esta iniciativa, y estas veces cuando Inés le dice, tenemos ganas de hacer esto, y él dice, bueno, vamos para adelante, y siempre es una mano en la espalda para que nos animemos a hacer cosas y a producir. Por supuesto, al Consejo de la Magistratura. En particular, los cuadernillos son sencillos, están escritos en lenguaje claro, como decía Alejandra, porque no solo el acceso a la información es conocer las normas que nos amparan para ejercer un derecho humano, sino poder entenderlo, ¿no? Digo, si ponemos todo difícilmente podríamos comunicar aquella herramienta que entendemos fundamental para ejercer nuestros derechos ciudadanos, ciudadanas, no solo en materia de exigir a los funcionarios y funcionarias que rindan cuentas, sino ejercer otros derechos que tenemos todas las personas, el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho de acceder a la justicia. Entonces, en ese marco están realizados estos cuadernillos, muy sencillos, pero claros, profundos y que representan, a nuestro entender, herramientas para ejercer el derecho de acceso a la información pública, pero también herramientas para implementar las normas específicas en cada poder, en este caso en el Poder Judicial. Y para terminar, Alejandra también lo nombró a Mariano Heller. Mariano, que fue hasta hace poquito secretario de Planificación, donde en el marco, durante su mandato se hicieron estos cuadernillos, y ahora es el flamante titular del órgano garante del Poder Judicial de la ciudad, que viene a completar el diseño y la implementación de una política pública. Sin un órgano garante que permita el pleno ejercicio del derecho, la política pública está coja, para decirlo de alguna manera, está renga. Así que es muy importante este paso que hizo el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires en constituir un órgano garante y que lo pueda conducir una persona como Mariano Heller. Así que estos cuadernillos se presentan también ya con un órgano garante, que es muy importante que exista. Así que Carlos, iba a hacer una presentación de Carlos, pero todos lo conocemos. Carlos Masvélez, presidente del Centro de Planificación Estratégica. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Voy a ser breve porque ya los agradecimientos se repiten, pero no por eso voy a dejar de hacerlos. En principio, felicitar a las autoras por la iniciativa y por haber concretado este proyecto, que como bien decían Alejandra y Eugenia, es parte del compromiso del Poder Judicial en el rol de construcción de ciudadanía, ¿no? En ofrecerle herramientas a los ciudadanos para poder hacer valer sus derechos, en este caso el de acceso a la información pública, que obviamente no se agota en las presentaciones o en los pedidos de acceso, sino también tiene que ver con muchas acciones que de por sí el Poder Judicial y cada uno de los organismos que lo componen van haciendo y deben seguir profundizando, ¿no? Las políticas de transparencia activa, es decir, la publicación de información de carácter público y accesible para todos los ciudadanos, y en los casos en los que esa información no sea encontrada o etcétera, bueno, que tengan también este recurso. Y por eso estos cuadernillos de acceso a la información pública son muy bienvenidos
y es parte de una política sistemática que realiza el Poder Judicial de la ciudad en esta idea de acercarse a los ciudadanos, ¿no? Que no quedarse en la tranquilidad de cómo hay una ley, hay un derecho garantizado por ley, con eso es suficiente, sino también ir y acercarse y tenderle una mano, ¿no? Esta idea de que los poderes del Estado deben tener cercanía con los ciudadanos, tenerlos como el centro de su acción institucional. Y me parece que este es uno más de tantas otras iniciativas que con este objetivo el Poder Judicial de la ciudad hace. Los agradecimientos, bueno, a Alejandra y a todo el equipo de la editorial, que como bien dijo ella, han tenido un compromiso desde el primer día en la publicación de contenidos, tanto de acceso a la información pública como de justicia abierta en esta colección que se armó. Por supuesto, a Marcela y a Ornella, que nos jerarquizan esta presentación y este panel. Son dos expertas en la materia, con mucha experiencia, y así que siempre es una excelente oportunidad poder escuchar sus aportes. También agradecerle, bueno, ya lo hizo Alejandra, pero a Gisela Candarle, le pongo nombre por ahí, que es quien tiene en cargo la secretaría que contribuyó en esta revisión del lenguaje claro, que también tiene que ver con todo este concepto de política institucional que contaba al principio se da el Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y por último, no me voy a meter en contar de qué se tratan los cuadernillos, porque ya lo van a hacer Eugenia, Ornella y Marcela, así que voy a dejar acá, agradeciendo también obviamente a las autoridades del Consejo, y lo excuso al doctor Javier Concepción, que es presidente de la Comisión de Fortalecimiento y Planificación, de quien depende el Centro de Planificación, porque también tuvo un inconveniente, así que yo estoy acá sentado en realidad reemplazándolo. Bueno, no más que eso, los dejo con las chicas. Gracias. Buenas tardes. Sí, pero te voy a presentar. A vos sí te voy a presentar. Me voy a sacar los anteojos porque si no tengo que tener los dos. Voy a leer un poco así con un ojo abierto y un ojo cerrado. Marcela Basterra, que me imagino todos y todas acá la conocen. Marcela es doctora en Derecho, es constitucionalista, es profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es expresidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, es autora de diferentes libros, muchos de ellos sobre acceso a la información pública, que seguramente también muchos y muchas de acá conocen y leyeron y consultaron, y es una súper especialista en la materia y, como dije antes, es una gran amiga. Así que, Marcela, gracias. Bueno, muchas gracias, Eugenia, muchas gracias, Carlos, y muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que fue una alegría cruzarme con caras conocidas que hace tiempo no veía, así que estamos en un lugar entre amigos. Hoy vamos a presentar entonces los cuadernillos de acceso a la información pública, que, como la propia tapa de los cuadernillos indica, dice: esta serie de cuadernillos sintetizan las claves fundamentales para entender, implementar y ejercer el derecho de acceso a la información pública. Quiero felicitar a las autoras, a Eugenia Braginsky y a Inés Selwood, porque realmente son personas con mucha experiencia en este tema. Recientemente lo dijo Eugenia, que han dedicado parte de su vida a esto, y eso se nota, es decir, son personas con especial versación en la materia, y eso se advierte a lo largo de la obra. Y quiero felicitar también a la editorial Juzbaires, aquí presente su directora, la doctora Alejandra García, porque por la trayectoria que tiene la editorial en comprometerse con la publicación de obras importantes para el derecho en general, para el derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en particular, y un compromiso notable a lo largo de sus obras con los derechos humanos. El cuadernillo busca
difundir el derecho de acceso a la información pública, clarificar las dudas que puedan presentarse tanto para los operadores de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como para los integrantes de otros poderes públicos de la Ciudad de Buenos Aires, pero creo que también, como eso se nota a lo largo de toda la obra, para cualquier persona que quiera ejercer el derecho de acceso a la información pública. Y busca facilitar la participación ciudadana, que es un ítem fundamental que fue acogido por la Constitución Reformada Nacional de 1994 y por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 96 como uno de los principios fundamentales para el ejercicio de las democracias. Nadie ignora la importancia y la situación inescindible que existe entre el ejercicio del derecho a la información pública y los sistemas democráticos. No existe, como decía Norberto Bobbio, no existe un requisito más actual en las democracias contemporáneas que un poder público permanentemente permeable al escrutinio de la ciudadanía. Sin más, voy a hacer un análisis breve de los 3 cuadernillos. El primero de ellos analiza los conceptos claves y los principios del derecho de acceso a la información pública. Acá las autoras analizan, en primer lugar, la relación que existe entre el derecho de acceso a la información pública y otros derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protección de los datos personales. Y esto no es casualidad, esto lo hace alguien que es muy conocedor en la materia, porque la relación entre la libertad de expresión y el acceso a la información pública fue tomado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos como la cara y la contracara de un mismo derecho fundamental. Fue tomado así desde la opinión consultiva número 5 del año 85, colegiación obligatoria de periodistas con Costa Rica, siguiendo con el caso Olmedo Bustos con Chile del año 2001, los 2 casos tan importantes de 2004 como Herrera Ulloa con Costa Rica y Ricardo Canese con Paraguay, para ir al caso Claude Reyes con Chile, que es muy bien analizado en el cuadernillo por las autoras, que es aquel fallo en que la Corte Interamericana ya condena al Estado chileno por no cumplir con un derecho fundamental, a saber, el derecho fundamental de acceso a la información pública. Acá ya se separa la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información pública, y por eso señalamos al caso Claude Reyes con Chile como el nacimiento del acceso a la información pública en el sistema interamericano. La relación con el derecho a la protección de los datos personales. Y si bien en esencia son 2 derechos muy distintos, porque el derecho de acceso a la información pública es un derecho colectivo o tiene su justificación como derecho colectivo y es la posibilidad que tenemos de controlar a nuestros gobernantes, el derecho de protección de datos personales es el ejercicio de un derecho individual para acceder a nuestra información personal y poder conocer con qué finalidad va a ser usada y si es falsa o discriminatoria, poder pedir la supresión, la rectificación, lo que corresponda. Pero tienen un punto muy en común, que muchas veces los datos personales se alojan en bancos de datos públicos. Y ahí tenemos que hablar de protección de datos personales, pero de acceso a la información pública. En el primer cuadernillo, las autoras analizan también los principios fundamentales que surgen de la Ley 5784 y también están en la 27.275. Entre ellos, el principio de publicidad, no discriminación, información, completitud, formatos abiertos, disociación, máxima premura, gratuidad, el alcance limitado y sumamente restringido de las excepciones establecidas taxativamente por ley y los principios indubio pro petitor y buena fe. Incorporan ejemplos prácticos para la aplicación de cada uno de los principios. Y esto me parece fundamental porque los 3 cuadernillos tienen ejemplos prácticos. Y muchas veces la teoría es una cosa, pero después cuando uno lo va a aplicar en la práctica se torna sumamente dificultoso. Entonces entiendo que es un valor agregado. Por último, se destacan en el primer cuadernillo los recursos existentes en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la jurisdicción, mejor dicho, de la Ciudad de Buenos Aires, en los 3 poderes de la ciudad, y también los recursos en el sistema interamericano, como la ley modelo de la OEA. Y ahí, además de analizar el caso que yo mencioné, Claude Reyes con Chile, las autoras se detienen a analizar los fallos más importantes en la materia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, como el caso CIPEC con Gobierno Nacional, Asociación de los Derechos Civiles con PAMI, el caso Giustiniani y el caso Saboya.
El cuadernillo número 2 aborda el desafío que supone la implementación del derecho de acceso a la información pública. En este contexto, entonces, las autoras analizan, en primer lugar, la autoridad de aplicación creada por la Ley 104, que establece una autoridad de aplicación para cada uno de los poderes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como todos saben acá, en el Poder Judicial, el de la Cava, en el Consejo de la Magistratura, bueno, recién se mencionó a Mariano acá, depende de la Secretaría de Planificación del Centro de Planificación Estratégico que se decidió por resolución número 90 del año 2020. Por su parte, los ministerios públicos, bueno, aquí presentes las autoridades de aplicación también, y el Superior Tribunal de Justicia han designado sus propios, quienes iban a encargar o iban a cumplir el rol de autoridad de aplicación en el ámbito de sus competencias. Este segundo cuadernillo también habla del trámite del DAIP, no solamente escrito, sino también el trámite a través del portal Juzgaires, y incluye algo que me parece pedagógico, un flujograma en cómo se hace la solicitud y todo el curso que lleva en el ámbito del Consejo de la Magistratura. Se analiza la figura del enlace, especificando también cómo se ha trabajado en los enlaces en el ámbito del Consejo de la Magistratura a partir del año 2022. Y se analiza también la web y del portal Juzgaires Abierto y el plan de gobierno abierto, que es en el lugar donde se enmarca este portal de Juzgaires Abierto, y que si bien es algo que la mayoría de los países ha implementado en las últimas décadas, marca un hito en el año 2011 en el marco de la sesión número 66 de la Organización de la OEA, de las Naciones Unidas. También en este cuadernillo, como se refiere a la implementación, también tratan el tema de las formalidades respecto de los pedidos de acceso a la información pública, la importancia de cumplir con los plazos para, a su vez, cumplir con el principio de máxima premura. También el carácter taxativo de las excepciones, como yo mencioné anteriormente, para cumplir con el principio de máxima divulgación. Bueno, ellas, como bien lo ha señalado recién Eugenia, le dan un lugar especial al órgano garante en el entendimiento, como todos los que trabajamos este tema, que un órgano independiente y con especial versación en la materia es fundamental para la implementación del derecho de acceso a la información pública. Por último, este cuadernillo abarca cuáles son las vías de reclamos en caso de denegación por parte de los funcionarios públicos o incumplimiento de esta prerrogativa. Bueno, no quiero dejar de mencionar que, al igual que en el primer cuadernillo y como lo hacen también en el tercero, con excelente criterio se incorporan ejemplos o casos hipotéticos de pedidos de acceso a la información pública. Por último, el tercer cuadernillo trata de un tema muy importante como es el de transparencia activa. El de transparencia activa, que no solamente está en la ley 5784, sino en su contemporánea nacional, la 27275, en los artículos 32 y 33, en el entendimiento que, por lo menos a mi criterio, las primeras leyes que se sancionaron de acceso a la información pública, la primera generación de leyes, había un requirente frente a un órgano que era el requerido y se esperaba que se diera esa información para ejercer de esa manera el derecho de acceso a la información pública. Las nuevas leyes de acceso a la información pública, las que yo llamo de segunda generación, ya se refieren a la transparencia activa. Y esto implica poner toda la información a disposición de la ciudadanía, salvo la reservada específicamente por ley. Eso es lo que deberían hacer los órganos públicos. Analizando las autoras la ley 5784, establecen establece qué información debe ponerse a disposición de la parte interesada. Citan al artículo 21 de la ley 104 y básicamente me parece importante destacar que el conocimiento y la comprensión de las decisiones judiciales son fundamentales para otorgar legitimidad al Poder Judicial.
Como dice Alejandro Carrió en su obra La Corte Suprema y su independencia, el Poder Judicial por años permaneció como un poder sumamente cerrado en el cual los ciudadanos no teníamos acceso a conocer esas decisiones. Se está recorriendo un camino en las últimas décadas hacia la transparencia, viniendo de esa opacidad, digamos, ¿no? No opacidad en el más sentido, pero de secretismo. En ese camino, las autoras mencionan como ejemplos de esto la obligatoriedad de la publicación de las sentencias de la Corte y de los demás tribunales, un sitio web en el cual se dé cuenta de las noticias más importantes en relación al Poder Judicial, el diseño de políticas de justicia abierta, la participación ciudadana en el ámbito del Poder Judicial, por ejemplo, a través de las audiencias públicas y a través de los amicus curiae. Este cuadernillo destaca algunas recomendaciones para la implementación de la transparencia activa, en la parte práctica, como digo yo, como los otros dos cuadernillos, y ahí analizan justamente el portal Juzbaires y la experiencia uruguaya que tiene como fundamento la ley 18.381. Voy a concluir diciendo que el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viene realizando una destacable, una encomiable política de transparencia, y creo que el Consejo de la Magistratura en especial viene teniendo una incidencia en ese tema, lo que convierte a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una jurisdicción modelo y un modelo a seguir. En este contexto, la publicación de estos cuadernillos resultan trascendentales para fortalecer el derecho de acceso a la información pública. Yo quiero terminar, además de felicitar a la editorial Juzbaires y a las autoras y a todos los que coadyuvaron a que se lleven adelante estos cuadernillos, voy a citar una frase que ya en su momento la citaba nada más ni nada menos que corresponde a James Madison, que dice: un gobierno popular sin información al alcance de todos o los medios para acceder a ella no es sino el prólogo de una farsa o una tragedia, o quizás de ambos. El conocimiento siempre gobernará sobre la ignorancia, y un pueblo que pretende ser su propio gobernante debe armarse con el poder que el conocimiento le brinda. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, por la lectura tan profunda de los cuadernillos. Ahora le voy a dar la palabra a Ornella Massagijena. Ornella es abogada especializada en Derecho Público, en Transparencia y Derechos Humanos, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La sonrisa se debe a que muchas veces o en muchos ámbitos o a lo largo del tiempo ha parecido que eran como dos mundos totalmente separados, el acceso a la información y la protección de los datos personales, y eran cosas que tenían sus oficinas especializadas y se peleaban entre sí, y efectivamente uno implica un límite al otro y hay que analizarlos, aplicarlos, custodiarlos de manera armónica. Y efectivamente muchas veces puede haber una colisión entre ambos derechos, pero el entendimiento armónico de ambas normas en Argentina, de ambos derechos constitucionales, es fundamental para mejorar la garantía de la implementación y asegurar el ejercicio de ambos derechos. La risa es que en esta idea antigua de que estábamos peleados o en disputa permanente el acceso a la información y la protección de datos personales, Ornella estaba del lado del acceso a la información y ahora la presento como también especialista en protección de datos personales. No es que se vendió, sino que avanzamos y entendemos que podemos hacer las dos cosas y que mejoramos en nuestro trabajo si podemos comprender ambos derechos y cómo trabajarlos, como decía yo, de manera armónica. Entonces, es especialista en acceso a la información y datos personales, es actualmente consultora de la Comisión Europea, es docente universitaria y fue titular
fue la primera titular del órgano garante del derecho de acceso a la información pública en la Defensoría General de la Nación desde su creación hasta el 2023. Así que Ornella no solo es una especialista en esto, sino que tiene mucha práctica en la materia y en el ámbito de la aplicación del derecho a acceso a la información en la justicia. Gracias, Ornella. Bueno, gracias, Euge. Me pusiste la vara muy alta con esta presentación. Sí, bueno, efectivamente, como mencionó Marcela y como mencionó Eugenia, estos temas presentan desafíos permanentes porque parecen agendas que se excluyen una de la otra, pero lo cierto es que un abordaje integral, como se ven en los cuadernillos de las autoras, permiten un análisis y un estudio bien profundo de ambos temas y permite como compatibilizar y armonizar esas agendas. Así que felicitaciones a las autoras, la verdad que coincido con todos los expositores anteriores, las expositoras, las felicito a las autoras, también al Consejo de la Magistratura, a la editorial Jusbaires por esta publicación. No quiero repetir, pero quiero insistir con esto que también ya mencionó Marcela en su presentación, el abordaje práctico que tienen los cuadernillos y la particularidad de poder abordar un tema complejo y poco explorado, de una forma muy clara, muy sencilla y bien dirigida a quienes quieran tener algún tipo de contacto con el acceso a la información pública en el ámbito judicial o quienes tengan que aplicar las leyes de acceso a la información pública en el ámbito judicial. Y digo complejo y digo poco explorado no porque no sea un derecho trabajado desde la academia, me menciona Marcela de nuevo, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde también la práctica estatal. Ya hay cierta práctica, historia institucional que permite conocer algunas prácticas y algunos criterios, pero me refiero a poco explorado porque todavía hay un desconocimiento por parte de la ciudadanía de algunas del alcance de este derecho, de algunas de sus herramientas, de algunos procedimientos para poder acceder a ese derecho. Y venía pensando cuando caminaba por acá hasta llegar al pabellón, pensaba si agarramos aleatoriamente a cualquier persona de la feria y le pedimos que enumere algunos derechos básicos, posiblemente surjan rápidamente, no sé, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a votar, incluso el derecho a la libertad de expresión, digo incluso como parte de acceso a la información pública, como parte de ese derecho, pero quizá no se viene rápidamente a la cabeza el derecho de acceso a la información pública. Y yo creo que esto tiene que ver con algunas razones históricas. La primera es que el reconocimiento del acceso a la información pública es un poco más tardío en relación con otros derechos, ¿no? Como derecho convencional, constitucional, como derecho humano. La segunda tiene que ver con algunas prácticas institucionales que Marcela ya mencionó, bastante arraigadas, ¿no? Esta cultura del secretismo y esta idea de la información como propiedad del Estado y no de todos. La información que genera el Estado es del Estado. Y esto quedó completamente extirpado con las leyes de acceso a la información pública. Ya es un concepto que no existe más, pero que todavía falta penetrar un poco o permear hacia la ciudadanía. Esta idea de que en realidad la información es nuestra y no es de ningún organismo o funcionario en particular. Y por otro lado también otra de las razones creo que es por su carácter instrumental. Si bien hoy en día el acceso a la información está considerado un derecho autónomo, generalmente lo utilizamos para exigir otros derechos, ¿no? Como pedimos información ambiental para luego hacer algún reclamo vinculado con nuestros derechos ambientales, pedimos información en materia de salud, de educación para luego reclamar algo que no funciona bien institucionalmente, algún derecho que no está cumplido. Entonces, en esas razones históricas, el derecho de acceso a la información de alguna manera necesita reivindicarse, ¿no? Y hacerse conocido por toda la ciudadanía. Y los cuadernillos me parece que cumplen ese objetivo central de ser de fácil lectura, de fácil acceso, fácilmente difundible. Y en particular es relevante esto en el ámbito del Poder Judicial, porque también lo mencionó Marcela recién, si algo ha caracterizado históricamente al Poder Judicial es esta cultura del secretismo, esta idea de distancia con la ciudadanía. Como decía Marcela, no en un mal sentido, no siempre en un mal sentido, a veces sí, pero a veces también en una distancia que existió históricamente del Poder Judicial con los ciudadanos, ¿no? Donde antes las personas se vinculaban con el Poder Judicial de una manera más lejana, cuando tenían algún conflicto en última instancia con alguna persona, ¿no? Individuo a individuo,
para buscar este tercero imparcial que los ayude a resolver lo que no podían resolver por sí mismos. Y hoy en día el rol del Poder Judicial es otro, ¿no? El rol como hacedor de política pública, como un rol activo en la participación de las causas colectivas, como mediador en causas que abarca a muchas personas y no a una sola en particular. Entonces, este nuevo rol del Poder Judicial también generó, digamos, la necesidad de mecanismos de participación desde el propio Poder Judicial. Y esta idea que también lo mencionan los cuadernillos en la introducción, esta idea de este concepto que pasó del gobierno abierto al Estado abierto, ¿no? Que entonces pensábamos a la información pública, a la transparencia solo más desde el lado del Poder Ejecutivo, como hacedor de la política pública, y que luego incorporó al Poder Judicial en su diseño. Entonces, creo que el cuadernillo muestra bien esto, muestra bien la incorporación del Poder Judicial como órgano, como sujeto relevante, como sujeto obligado, y también como la ley de acceso a la información pública como herramienta para transparentar al propio Poder Judicial. Y Marcela también lo mencionó en su presentación, ¿no? La deslegitimidad que tiene el Poder Judicial, o sobre todo después de la crisis del 2001, cuando el famoso lema, ¿no?, en las puertas de la Corte, que se vayan todos, bueno, generó esta necesidad de nuevos mecanismos de transparencia y de apertura del Poder Judicial y de cercanía, de mayor cercanía con la ciudadanía. Entonces, en ese marco, un poco las leyes de acceso a la información pública fueron una decantación de todo este proceso. Y hay que mencionarlo también porque hemos naturalizado, quienes trabajamos este tema sobre todo, hemos naturalizado que en Argentina el Poder Judicial es sujeto obligado, que le rigen las mismas leyes y prácticas que al resto de los poderes. Pero no sucede así en todas las regulaciones. Hay países del mundo donde el Poder Judicial todavía está fuera del control ciudadano, afuera de esta lente del acceso a la información. Entonces, en ese sentido, tanto la Ley 104 como la nacional, que fue posterior, la 27275, son normas importantes para poder ampliar este control ciudadano hacia el Poder Judicial y para darle este foco, ¿no?, este control ciudadano. Y en ese sentido, sí, que ahora lo mencionó Euge y lo quiero reforzar también, surgen desafíos nuevos. No es solo transparentar lo que hace el Poder Judicial y que la gente especialmente se empieza a mostrar más interesada después de la crisis del 2001 en qué casos resuelve la justicia, en qué plazo resuelve la justicia, cuánto gasta la justicia, en qué gasta la plata. Sino también en cómo hacemos la contracara para proteger los datos personales que se encuentran en información judicial, ¿no? Porque hay información que claramente uno puede responder rápidamente, es información pública, no hay cuestionamiento sobre su publicación, las estadísticas judiciales, la cantidad de causas. Pero luego, en los trámites internos del Poder Judicial, hay información que requiere una protección diferenciada, que es la protección de los datos personales que se encuentran especialmente en los procesos judiciales. Entonces, creo que esto es un desafío para los poderes judiciales de toda la región, poder encontrar el equilibrio entre las políticas de transparencia y de apertura, por un lado, y la protección de esos datos que requieren algún resguardo diferente. Bueno, por último, para cerrar, porque no quiero extenderme más por temas de tiempo, pero sí destacar que también ya lo hizo Marcela, el abordaje práctico que tienen los cuadernillos, además de explicar las cuestiones conceptuales de acceso a la información pública y el marco legal y teórico, el cuadernillo responde preguntas concretas que sirven para cualquier persona que quiera ejercer el acceso a la información pública ante el sistema judicial. Tengo algunas así para poner de ejemplo acá, pero no voy a mencionar todas, pero ¿cómo se hace en la práctica para ejercer este derecho? ¿Cuál es la forma de preguntarle a un organismo público? ¿A dónde debo dirigir mi solicitud? ¿Cuánto tiempo demora la respuesta? ¿Qué pasa si no me responden? Bueno, todas estas preguntas, por eso a quienes todavía no lo leyeron, yo invito a leer los cuadernillos porque realmente son muy prácticos, están respondidas en los cuadernillos. Y focalizar, eso sí quiero también focalizar especialmente en la presentación de las herramientas que presentan los cuadernillos para ejercer este derecho. Por un lado, los procedimientos, como Marcela mencionó, el flujograma que está me parece también muy didáctico, muy pedagógico, pero también es importante que permite visualizar rápidamente cuáles son los derechos en cuanto a la forma, en cuanto al plazo que tiene el Poder Judicial para responder una solicitud, y también las garantías institucionales que otorga el sistema, ¿no? Porque este sistema, la autoridad de aplicación por un lado, los enlaces y el órgano garante, permiten de alguna manera generar y construir
este andamiaje institucional, digamos, para garantizar el derecho. Y la posibilidad de reclamar ante este órgano garante también es una herramienta muy importante al momento de ejercer este derecho. Porque no tenemos que, digamos, no solo podemos reclamar judicialmente el acceso a la información con todos los requisitos que implica accionar la justicia, ¿no? Tenemos que construir un caso, tenemos que atravesar determinadas barreras si nos encontramos en determinados contextos socioeconómicos o incluso si somos de un género que no sé, que no tenemos cierta protección o que tenemos barreras para acceder a los estrados judiciales. Bueno, eso no sucede con la posibilidad de interponer recursos administrativos, ¿no? Ante los órganos garantes. Son recursos sencillos, son más ágiles, no requieren la construcción de este caso, incluso no se necesita patrocinio letrado, como sí en los casos judiciales. Entonces, la construcción de esta idea de órgano garante, no solo como de alguna manera supervisor del cumplimiento de todos los ejes de las normas, sino especialmente como organismo que resuelve reclamos, me parece un rol muy relevante que otorga la Ley 104 y que en el cuadernillo está súper bien explicado. Así que, bueno, y por último mencionar para cerrar, sí, también coincido con Marcela, las recomendaciones, los ejemplos y recursos que presentan los cuadernillos, a mí eso me parece muy innovador y además muy necesario porque te saca de la lógica de la teoría, digamos, no resultan aburridos en ningún momento los cuadernillos, son bien, como se leen muy fácilmente y se puede consultar ahí ejemplos concretos de políticas de transparencia, tanto en materia de solicitudes de acceso a la información como en transparencia activa, ¿no? Uno de los ejemplos que pone en cuadernillos es justamente este portal de Juzgaires abierto, que permite conocer un poco más sobre estas herramientas de participación que el Consejo generó con la ciudadanía y esta posibilidad de hacer algunas políticas judiciales co-creadas. Así que, bueno, eso es todo. Felicitaciones de nuevo. Gracias también por la invitación. Bueno, gracias, Ornella. Se nota que son amigas. Gracias, Marcela y Ornella, por las palabras y por la lectura de los cuadernillos. No sé si alguien quiere preguntar algo, pero si no, les doy el cierre a Carlos o a Alejandra. No, cerralo. Bueno, nadie quiere preguntar nada. Bueno, de nuevo, gracias por estar acá. Gracias al equipo de la Dirección de Justicia Abierta también, que están acá todas, que el trabajo es colaborativo y vamos aprendiendo también mientras trabajamos. Así que gracias al equipo, a todo el equipo del Centro de Planificación por también venir a apoyarnos y a todos los presentes que se acercaron y que les interesó este tema. Siempre es un desafío. Voy a contar una anécdota muy chiquitita. Cuando allá por el año 2003, 2004 se empezaba a discutir este tema en el Congreso de la Nación, un proyecto de ley que empezó a discutirse en el 2002, 2003 y se sancionó en el 2016. Así que trabajamos mucho para que eso sucediera. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil y un grupo de periodistas había hecho una alianza de incidencia para promover el tratamiento de este proyecto que estaba en el Congreso y una agencia de publicidad nos quiso sumarse a la campaña de incidencia y ofrecernos servicios para difundir, porque lo que nos pasaba es que era muy difícil contar de qué se trataba el acceso a la información. Todavía hoy, pasaron 20 años, sigue siendo difícil, aunque un poco más fácil. En ese momento era muy difícil. Entonces decíamos, bueno, necesitamos que la gente sepa y que se involucre y que también los diputados, diputadas, los legisladores de ambas cámaras sientan que hay presión y no solo de 5 o 6 organizaciones y un grupo de periodistas. Y entonces nos diseñaron una campaña de difusión. Claro, no habían entendido nada de lo que les habíamos dicho. La campaña era, no sé, sacar una foto al cajero, a la cuenta corriente del diputado. Y nosotros decíamos, no, eso no es información pública. No podíamos contarles nosotros o hacer
marketinero algo que es difícil, pero que finalmente es un derecho humano que tenemos todas las personas. Así que ver muchas caras acá que les interesó el tema es como una alegría y quiere decir que vamos bien, que es difícil, pero que cada vez estamos pudiendo acercar este derecho y la importancia de este derecho y el ejercicio de este derecho a más personas. Así que, de nuevo, gracias.